Buenas, ¿cómo están chicos? Seguimos en el capítulo número 13. Vamos a continuar entonces describiendo a los genes, cómo es la expresión de estos genes dentro del material genético. Vamos a ver cómo se fabrican o cómo se da la transcripción para fabricar RNA a partir de una molécula de DNA. Entonces habíamos descrito que vamos a hablar sobre los codones, los anticodones, vamos a hablar un poco sobre las bases y cómo se van agrupando estos codones para formar tripletes que den lugar o luego a aminoácidos, ¿sí? Entonces ya hablamos de que los genes eran segmentos funcionales del DNA. Entonces dijimos que se podía estudiar según el tipo de biología, una biología molecular, mendeliana cuando hablamos de genética y poblacional cuando hablamos de genética poblacional también. Se ha calculado que existen alrededor de 20.000 genes que están distribuidos en los 46 cromosomas que habíamos visto que eran propios de los seres humanos. Cada gen se localiza en un sitio particular del cromosoma denominado locus. Todo esto es un repaso entonces de lo que nosotros ya habíamos visto. Entonces, estos locus eh, son regiones que se encuentran al plegarse la cromatina de unos 30 nanómetros que podían corresponder a un gen. En total, los genes abarcan alrededor del 10% del DNA del núcleo y se ignora el significado de la mayor parte del DNA restante, o sea, ese 90% de DNA codificante todavía no sabemos para qué utiliza la célula o qué va a expresar esos genes 90%. Apenas entonces el 10% de los genes sabemos qué expresan. O sea, por ejemplo, sabemos dónde se encuentra el gen del color de ojos, dónde se encuentra el gen en un locus dentro de un cromosoma, en una banda, ¿se acuerdan? Dónde se encuentra el gen para la altura, así para características más importantes sabemos, pero todavía no descubrimos la totalidad del código genético, ¿verdad? Para qué significa cada locus y cuál es la forma de expresión que tiene en un cuerpo, ¿sí? Imagínense cuántas especies hay, no solamente hablando de los seres humanos, sino hablando de todas las especies. Bueno, entonces los genes no solo dirigen la síntesis de las moléculas de ARN, como el resto del DNA, antes de que las células somáticas se dividen, estos genes tienen que multiplicarse, ¿sí? Sintetizan moléculas de ADN complementarias en las que, en las que en las células hijas entonces con el fin de autoperpetuarse. Adicionalmente, por la forma de cómo se replica el DNA, estamos hablando de este proceso cuando el DNA se replica, ¿sí? Antes de la división celular, las moléculas de DNA se replican durante la meiosis, se entrecruzan y se distribuyen en células germinativas, que vamos a ver más adelante cómo es el proceso. Los genes constituyen las entidades biológicas a través de las cuales se transmiten, ya vimos, los caracteres físicos de los padres a los hijos. Más aún también podemos hablar de mutaciones o pequeñas mutaciones que van a ir acumulándose a lo largo del tiempo y que generalmente pueden llegar a ser beneficiosas o no para un organismo. Entonces, si estas mutaciones se dan cuando el organismo empieza a evolucionar, o sea, las mutaciones son la base de la evolución, pueden ser que estas mutaciones sean beneficiosas para el organismo y sirva para algo, para evolucionar, o puede ser que no, ¿verdad? Entonces, llega a eliminar poblaciones completas de especies. Entonces,
Puesto que la información genética depositada en las moléculas de ADN se localizan en el núcleo, a excepción del DNA mitocondrial, y la síntesis proteica que se da lugar en el citoplasma, es necesario que la información sea transferida del núcleo al citosol, ¿sí? O sea que esta información que se encuentra dentro del DNA en el núcleo tiene que salir al citoplasma para que pueda cumplir la función. Bueno, la transferencia es un proceso complejo que requiere la intervención de una molécula intermediaria y esta molécula intermediaria para que llegue el DNA que se encuentra en el núcleo a convertirse en proteína es el ARN, el tipo mensajero. Esta es la molécula intermediaria para convertir DNA en una expresión en forma de lípido o en forma de proteína. Entonces, la transferencia ya dijimos que es un proceso complejo que requiere la intervención de una molécula intermediaria y se trata del ARN mensajero. Este ARN mensajero copia la información contenida en el DNA y puede llegar a salir al citosol al fuera de la célula. Sí, creo que tengo una imagen por aquí. Voy a buscar. Aquí. Entonces, fíjense, el DNA se encuentra dentro del núcleo, se da un proceso de replicación donde el DNA se replica o se duplica y luego se da el proceso de transcripción donde el DNA se convierte en ARN mensajero todavía dentro del núcleo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este ARN mensajero dentro del núcleo tiene la capacidad de salir del núcleo al citoplasma o al citosol. El DNA no tiene la capacidad de salir al citosol, pero el RNA sí. Por eso entonces es que se convierte en un intermediario del DNA para llegar a convertirse a proteína. Ese es el ARN mensajero. Entonces, así en el núcleo, el DNA determina las secuencias de nucleótidos que van a formar al ARN mensajero. ¿Sí? Y en el citoplasma, el ARN mensajero es el que va a determinar también las bases del DNA. ARN mensajero es el que va a determinar qué tipo de aminoácidos va a formar para dar lugar a las proteínas. ¿Se acuerdan que los aminoácidos formaban proteínas? Según el orden y la composición de estos aminoácidos, podíamos tener muchísimos tipos de proteínas. La síntesis del ARN que vemos, entonces utiliza el DNA como base para fabricar ARN. ¿Sí? Y a este proceso entonces se le denomina transcripción. Voy a transcribir la información del DNA a RNA. Y el proceso donde voy a utilizar la base de ARN para fabricar proteína se denomina traducción. Y aquí tenemos entonces el dogma central de la biología, donde yo convierto, primero multiplico mi material genético, mi DNA, replico en un proceso denominado replicación, ¿sí? Duplico. Esta replicación voy a utilizar el material para fabricar ARN en un proceso determinado replicación y este ARN, cuando está fuera del núcleo, se va a producir un proceso denominado traducción, donde yo voy a traducir los genes de este ARN para convertir en aminoácidos y dar lugar a las proteínas. Entonces, a esto lo denominamos como dogma central de la biología. Todos los organismos eucariontes y procariontes se basan en este orden: replicación, transcripción y traducción. Solamente los que no cumplen este orden del dogma central de la biología son los virus. Por eso es que los virus entonces no están catalogados o no están diferenciados como seres vivos. ¿Por qué? Porque no cumplen este proceso de replicación, transcripción y traducción, no por lo menos en este orden, ¿sí? No por lo menos en este orden. Bueno, entonces,
La síntesis de ARN, así como lo acabamos de ver, utiliza como un molde el DNA, ¿sí? Y se denomina, el DNA se utiliza como molde para el RNA y se denomina entonces transcripción. Y luego el molde, cuando se utiliza el RNA para convertir proteínas, se denomina traducción. Quiero que quede muy claro esto entonces. Entonces, fíjense, acá tenemos el dogma central, donde tenemos el material genético que se multiplica, o sea, yo tengo un DNA y voy a multiplicar y voy a producir otro DNA. Este DNA se va a transcribir a ARN mensajero y este ARN mensajero, que es de, fíjense, doble hebra, DNA, una hebra, y luego se van a convertir a aminoácidos en forma de proteínas en el proceso de traducción. De esto es lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, en este proceso de replicación, transcripción y traducción es lo que se refiere entonces el dogma central de la biología. Fíjense entonces que el proceso de transcripción, el proceso de transcripción del DNA a RNA significa copia o reproducción literal de un original. El ARN se parece al DNA, solamente que dijimos que en el DNA tenemos adenina, timina y citosina y en el RNA tenemos adenina, uracilo, guanina y citosina. No tenemos timina. A eso se refiere el proceso de transcripción, ¿sí? Y la traducción, como dice su nombre, la traducción significa escritura o expresión en un lenguaje que de aquello anteriormente ha sido descrito como expresado en otro. O sea, el lenguaje del ARN ahora se va a leer en forma de proteínas. A eso se refiere entonces el término de traducción. Respecto al término de replicación, lo que ocurre entre la proteína y el ARN, ¿sí? Significa una copia que reproduce con exactitud el original, que es cuando el DNA fabrica otro DNA. Eso es en cuanto al proceso de replicación. Por eso es que hay una flecha siempre que va a indicar del DNA fabrica otro mismo DNA, ¿sí? O sea que es lo mismo. La replicación entonces es una copia con exactitud de lo mismo, ¿sí? Entonces, al definir al gen como una región de DNA que genera un factor físico heredable, podría entenderse de que cada gen da lugar a una sola clase de proteína. Entonces, una replicación que produce un ARN, este ARN solamente produce una proteína. Para producir otra proteína necesito otra replicación, otra transcripción, otra traducción. Para hacer otro tipo, para cada tipo de proteína se da el mismo proceso, pero lo que cambia son los genes, o sea, las bases. La adenina, la timina, la citosina y la guanina. Las bases con que se fabrica la proteína a partir del DNA, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de qué depende? Depende del ARN mensajero, ¿sí? Y depende del DNA para producir una proteína específica. Bueno, entonces, dijimos que las proteínas estaban formadas gracias a un ARN mensajero. Las proteínas, para recordar, vamos a decir que son macromoléculas formadas por grandes cadenas de aminoácidos. Y estos aminoácidos son proteínas, entonces son moléculas que están formadas de ARN mensajero, a través de las cuales entonces la actividad biológica confiere a las células las características propias y son características propias de la especie. Y podemos describir las características como fenotipos y genotipos. Dijimos que fenotipo era la característica que estaba codificada por un genotipo. Por ejemplo,
La característica era el color de ojos azul y el gen era este. Para tener ojos azules, yo tengo que tener este gen AT. Esta es la receta para fabricar un organismo que tenga ojos azules. Entonces, el proceso por el cual a partir de un gen sintetiza un producto que generalmente es una proteína, yo tengo que tener una expresión génica que es una base genética, ¿sí? Una herencia genética a partir de un DNA. Y tenemos que tener un intermediario que va a convertir el DNA del gen del ojo azul en la proteína que va a dar mi ojo azul. Y a este intermediario lo denominamos como ARN mensajero. Para la síntesis de las proteínas se requiere que los genes participen en un proceso en el que intervienen mecanismos básicos, ¿sí? Como estos que vamos a ver ahora, ¿verdad? Como los que vimos que eran la replicación, el DNA se replica, el DNA se transcribe a ARN y el ARN se traduce a proteína. Entonces, tenemos una síntesis, un montón de procesos moleculares, bioquímicos que ocurren para que se dé este fenómeno, ¿sí? Y ahora vamos a describir. Fíjense, acá tenemos en este caso es una sola hebra y tiene uracilo, entonces estoy hablando de un RNA, ¿sí? Fíjense, si le pregunto qué molécula es esta, es una RNA. ¿Por qué? Porque veo en el diseño, en el dibujo, veo una sola hebra y veo bases que son uracilo. Uracilo solamente presente en ARN. Entonces nos indica la flecha que la copia se va desde la izquierda hacia la derecha, del extremo 5' hacia el extremo 3' y se van ordenando de a tres tripletes, un codón, por ejemplo, UAA, ¿sí? Que codifica una leucina y así sucesivamente voy fabricando entonces aminoácidos que al plegar estos aminoácidos, yo voy a tener una estructura proteica, una proteína primaria, una proteína secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, el primer proceso es el proceso de replicación del DNA, ¿sí? El proceso de replicación del DNA o la base como molde para su propia replicación, lo que utiliza es un doble hélice original, un ADN, que se va a dividir. Fíjense, esta es una hebra de DNA. Esta propia hebra del DNA del cuerpo va a dividirse en dos hebras y cada hebra, en este caso tenemos la azul y la roja va a usar como cadena o como hebra o como fita molde y luego voy a agregar una cadena hija, ¿sí? Y lo mismo con la fita azul. La fita azul va a ser una cadena madre y va a fabricarse, va a unirse una cadena hija. Fíjense que a partir de una hebra de DNA yo dupliqué mi cadena. Ahora tengo dos nuevas cadenas de RNA. Esto es un proceso de replicación en palabras sencillas. Aquí actúan un montón de enzimas que dicen desde dónde voy a copiar, quién va a abrir esta cadena, quién va a mantener abierta esta cadena para que se puedan ir uniendo, quién va a pegar las bases y va a unir este proceso. Ese es el proceso de replicación entonces. A partir de una hebra de DNA, yo separo la hebra del DNA y voy a fabricar dos hebras de DNA. Eso es una síntesis del proceso de replicación. Luego tenemos el proceso de transcripción, donde yo voy a utilizar entonces la nueva hebra de DNA para sustituir las bases y fabricar un ARN mensajero, ¿sí? Entonces, a partir del molde se sintetizan moléculas de RNA mensajero, las cuales tienen secuencias específicas de bases. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a abrir esta hebra de DNA y voy a cambiar las timinas por uracilo,
¿sí? Fíjense que en este caso tenemos, voy a agrandar la imagen. En este caso tenemos guanina, adenina, citosina, adenina, ¿sí? Y aquí abajo tenemos citosina, timina, guanina, timina. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Todas las timinas voy a cambiar por uracilo. Ese es el proceso de transcripción. Y voy a utilizar solamente una hebra porque fíjense, solamente una hebra es la que corresponde al ARN, en este caso mensajero. Eso en cuanto al proceso de transcripción. Transcribo la información del DNA a RNA y sustituyo las bases de timina por una base de uracilo. No. Bueno, y por último entonces el proceso de traducción, donde yo voy a traducir el ARN que fabriqué a partir de un DNA. Voy a traducir este ARN mensajero en quién, en aminoácidos que van a formar entonces proteínas. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta traducción? Los ribosomas van a encargarse de agrupar las secuencias de bases en forma de tripletes, o sea, de A3. Citosina, uracilo, guanina es un codón, un triplete. Un codón es lo mismo que un triplete. Guanina, citosina, adenina, otro triplete. ¿Sí? Adenina, uracilo, guanina, otro triplete. Van a ir entonces produciendo secuencias de aminoácidos que luego van a ordenar estos aminoácidos para fabricar diferentes tipos de proteínas. Eso es lo que ocurre entonces en el proceso de traducción. Voy a traducir el ARN mensajero en una molécula de proteína, ¿ok? Entonces a eso se le denomina el dogma central, donde indica la manera en que se expresan los genes. Primero ocurre el proceso de la replicación del DNA, se replica, se transcribe a ARN mensajero y se traduce a proteína. Ok, lo que tienen que tener en cuenta es que no voy a replicar todo un cromosoma. Voy a replicar solamente una secuencia donde se encuentra el gen que yo quiero reproducir. O sea que no voy a replicar todo un cromosoma para fabricar una proteína. Solamente voy a replicar el gen donde se encuentra esa secuencia, ¿sí? Esa receta para la proteína que yo necesito. ¿Por qué no voy a replicar todo el cromosoma? Todo el ARN, porque el ARN es sumamente largo y voy a gastar demasiada energía para, para lo que no voy a usar, ¿entienden? Este dogma central de la biología molecular fue propuesta por Crick en 1970, ¿sí? Ya habíamos visto la replicación del ADN, una transcripción del ARN y una traducción a proteína. Y luego se hicieron diferentes modificaciones del dogma central, donde lo que ocurre es que podemos tener una retrotranscripción o una transcripción inversa, que es lo que hacen, por ejemplo, los virus retrotranscriptos, como por ejemplo, el virus del VIH, que no fabrica el DNA a partir del RNA, sino que em, el virus del VIH, por ejemplo, no cumple con esta propuesta del DNA, RNA, RNA, proteína. El virus del SIDA, ¿sí? Del AIDS. Entonces, primero es RNA. El RNA se retrotranscribe o ocurre un proceso de retrotranscripción o transcripción inversa a ADN y después este DNA se convierte en ARN y después este ARN en proteínas. Tiene un paso más del dogma central que sí cumplimos los animales, las plantas, los hongos, las bacterias y algunos virus también. Pero otros virus tienen este proceso. ARN se replica el ARN, se convierte en DNA, el DNA se vuelve a replicar y después recién el proceso de transcripción y el proceso de
traducción. Tiene 5 pasos, ¿sí? Este dogma central tiene 5 pasos. Por eso entonces es que dijimos que los virus no entran entonces como una clasificación de seres vivos, porque no cumplen este dogma central de la biología que los demás organelos, las demás especies sí cumplen, ¿sí? Entonces, el dogma central de la biología habla de que el ADN se replica. Una vez que replico este ADN, la porción de ADN replicado, no todo el material genético replicado, se transcribe a ARN y este ARN se traduce a proteína. En una modificación posterior del dogma central, tenemos ARN, se replica esta porción de ARN, se da una transcripción inversa, porque la transcripción es de ADN a ARN. Por eso es una transcripción inversa, porque yo voy a transcribir ahora ARN a ADN. Este DNA se vuelve a replicar y ahí recién se da una transcripción normal a ARN otra vez y luego una traducción a proteína, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre en el dogma central de la biología molecular, que es lo que venimos hablando desde el día 1, ¿sí? ¿Cómo pasan esta información genética? ¿Cómo pasan estos genes para producir una característica o una función dentro del cuerpo? Entonces, seguimos con nuestro capítulo. Las células poseen varios tipos de ARN. ¿Se acuerdan que habíamos descrito 3, los principales? El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. También uno de los más importantes es el ARN heterogéneo nucleolar, el ARN pequeño nucleolar, PC, el ARN del cromosoma X, el SIX. Tenemos varios tipos de ARN. El principal es el ARN mensajero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ARN mensajero es el que se va a convertir en proteína, ¿ok? Los otros tipos de ARN que no sean mensajeros ayudan a que el ARN mensajero se convierta en proteína y ayudan a que el DNA se convierta en ARN mensajero. Esa es la función de todos los ARN que no sean ARN-M, ARN mensajero. Entonces, el ARN mensajero es el que se produce cuando se da la síntesis proteica y tiene lugar en el interior de estructuras citosólicas llamadas ribosomas, que constan de 4 ARNs diferentes entre sí y numerosas proteínas. Bajo la dirección del ARN mensajero, los ribosomas producen, reacciones químicas que ligan aminoácidos de cada proteína. La traducción necesita la participación, la traducción del ARN de transferencia, ¿sí? Y existen varios tipos de ARN, también dependen del tamaño y la función. Estos ARN se encargan de trasladar los aminoácidos hacia el ribosoma, siguiendo un orden que marca la información genética del ARN mensajero. Además de estos 3 tipos de ARN, existen ARN que están localizados en el citosol y también algunos en el núcleo. Entonces, tenemos a los principales ARN mensajero. El ARN mensajero representa el 5% del ARN total de una célula. Es el encargado de copiar la información genética contenida en el DNA y trasladar desde el núcleo hasta los ribosomas en el citoplasma. En el citoplasma se produce la síntesis de proteínas. Eso en cuanto al ARN mensajero. El ARN de transferencia se encarga de leer la información que posee el ARN mensajero y de acuerdo a esta información sitúa a los aminoácidos en el lugar adecuado para constituir una cadena polipeptídica, o sea, una proteína. El ARN ribosómico
ARNR. Es más abundante en todas las células, entre un 80%, y tiene gran importancia porque en la constitución de los ribosomas, pero no se conoce demasiado su función, pero en realidad el ARN ribosómico ayuda al ribosoma a producir entonces ARN, a leer el ARN mensajero en proteínas. Luego tenemos el ARN heterogéneo nucleolar. Está localizado en el núcleo, presenta diferentes tamaños y es el precursor, o sea que es el antecesor del ARN mensajero, en lo que se transforma tras un proceso de maduración que implica la eliminación de secuencias de nucleótidos no codificantes. Este ARN heterogéneo nucleolar también em, es denominado transcripto primario, ¿sí? Bueno, entonces, los tres tipos principales de ARN son ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencias. También tenemos otros que están ubicados en el citosol y en el núcleo, que son ARN pequeño nucleolar o PN, ARN de inactivación del cromosoma X, que es denominado ARN6, ARN telomerasa, ARN-TE, y microARN o ARN micro. Son diferentes tipos de ARN entonces. El ARN pequeño citosólico, ARN-PC, y el ARN-PN, pequeño nucleolar, se forman parte de ribonucleoproteínas denominadas ARNP, ¿sí? Estas moléculas desempeñan funciones salientes durante el proceso de los ARN mensajeros. El ARN pequeño nucleolar o ARN-PNO forman parte también de nucleoproteínas llamadas ARNPO, PNO, y estas moléculas intervienen en el procesamiento de los ARN ribosómicos. Luego tenemos el ARN de inactivación del cromosoma X o el ARN6, ¿sí? Tiene funciones específicas dentro del núcleo. Luego tenemos el ARN telomerasa, ARN-TE, ¿sí? Integra el complejo ribonucleótico también. Y por último tenemos el ARN micro o el microARN, que también funcionan dentro del núcleo. Entonces tenemos diferentes tipos de ARN que ayudan, todos estos ayudan a leer y fabricar, a leer el ARN mensajero y fabricar proteínas a partir de ellos. Cada uno entonces se puede encontrar o dentro del citosol o dentro del núcleo. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que podemos decir sobre las generalidades o los tipos, las generalidades del dogma central, ¿sí? Siempre hablamos de los genes, habíamos visto los pares de cromosomas, el número de par de cromosomas y los tripletes que formaban, dando lugar a características que pueden llegar a ser fenotípicas dentro de una especie y que codifican a los diferentes tipos de especie. Entonces, en el próximo video vamos a describir cómo es el proceso de fabricación, de transcripción del material genético de la doble cadena de DNA para ordenar estas bases en tripletes o codones para formar lo que habíamos visto em, como aminoácidos y esa tabla del código genético, cómo se lee esta tabla del código genético, donde yo utilizo entonces una hebra de ARN mensajero ordenado en tripletes. Algunos ya habían pillado, otros todavía no.
para poder fabricar entonces proteínas, ¿sí? Y dar las características a los organismos o a los diferentes tipos de especie. Entonces, vamos a continuar con el siguiente video y llegamos hasta aquí. Muchas gracias.